A ver, ¿qué es la religión? Solemos pensar que es un conjunto de reglas, ¿no? O de historias viejas. Pero, ¿y si la pensamos de otra manera? ¿Qué tal si la vemos como un lenguaje? ¿Sí? Un lenguaje, uno fundamental que la humanidad ha usado por milenios para intentar describir lo invisible, para darle algún sentido al caos, para expresar nuestros miedos y esperanzas más profundos. Bueno, en este análisis, justo eso vamos a hacer. Vamos a intentar descifrar la gramática de ese lenguaje tan universal. Seguro a muchos nos ha pasado esto. Estamos en un museo frente a una obra de arte increíble. Y sí, podemos admirar la técnica, los colores, todo. Pero si no conocemos la historia que hay detrás, como que el significado completo se nos escapa, ¿verdad? Bueno, la fuente de nuestro análisis describe exactamente esa sensación al ver a la gente mirar arte, no sé, arte clásico o cristiano, sin entender nada de la mitología o de las historias de la Biblia que se están contando ahí. Es literal como estar escuchando una conversación en un idioma que no entendemos para nada. Ok, entonces aquí está la gran pregunta. Si vamos a aceptar esta idea de que la religión es como un lenguaje, con su vocabulario, sus reglas, su sintaxis, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos para, digamos, volvernos fluidos en él? ¿Cómo le hacemos para empezar a leer esas historias que, nos guste o no, le han dado forma a civilizaciones enteras? Bueno, pues vamos a entrarle. Como con cualquier idioma, para aprenderlo, primero hay que entender su estructura, ¿no? Su gramática. Y justo eso vamos a hacer aquí. Vamos a desglosar lo que podríamos llamar la gramática de la creencia. A ver, según el análisis de nuestra fuente, todo sistema religioso, da igual de dónde venga, se apoya básicamente en tres pilares. Tres. Primero, las creencias, o sea, las grandes verdades sobre el universo y nuestro papel en él. Segundo, las normas, los códigos de conducta, lo que se debe y no se debe hacer en el día a día. Y tercero, los ritos, esas ceremonias que conectan a la gente, a la comunidad, con lo sagrado. Creencias, normas y ritos. Fácil. Y aquí la cosa se pone interesante porque la forma en que se transmiten estas ideas nos muestra una división clave. Por un lado tenemos las famosas religiones del libro, como el cristianismo o el islam, donde hay un texto sagrado que es la autoridad máxima, y ojo, es inalterable. Pero por otro lado tenemos un montón de tradiciones que pasaron sus creencias y mitos de boca en boca, de generación en generación. Y estas se enfocaban mucho más en los libros de rituales, en el cómo hacer, que en los textos de doctrina, o sea, el qué creer. Ahora, a la hora de imaginar lo divino, pasa algo muy curioso. Una tendencia que es casi universal, el antropomorfismo. O sea, darles forma humana. El ejemplo perfecto es la mitología griega, ¿no? Los dioses no solo se veían como humanos, sino que actuaban como nosotros. Tenían nuestra misma psicología, nuestras mismas estructuras sociales y hasta nuestros peores defectos. Eran infieles, eran ladrones, se engañaban unos a otros. Vamos, un drama total. Ok, sigamos avanzando. Si la religión es un lenguaje, entonces los rituales y las palabras sagradas vendrían a ser la forma en que los creyentes hablan con lo divino. Es, por así decirlo, la creencia puesta en práctica. Y esto no es para nada abstracto, ¿eh? Miren esta imagen de un dolmen. Estas son tumbas megalíticas, construidas con una precisión que de verdad es asombrosa. Y fíjense, muchas veces dejaban una pequeña abertura, a la que llamaban el orificio de las almas. ¿Por qué? Porque la creencia era que por ese pequeño hoyo, el espíritu del difunto podía salir y, bueno, continuar su viaje. Es un ejemplo súper claro de cómo la arquitectura misma se convierte en un acto de fe. Ahora, un dato que de verdad demuestra el poder de las palabras sagradas. ¿Saben por cuánto tiempo se siguió usando la lengua sumeria en las liturgias religiosas después de que ya nadie le hablaba en la calle? 1500 años. Es que es increíble. Piénsenlo, un idioma que sobrevive por 15 siglos exclusivamente para rezar. Eso nos habla del tremendo poder del ritual. Y ojo, que el sumerio no fue el único caso, ni de lejos. El sánscrito, el hebreo antiguo, el mismo latín. Un montón de culturas han conservado una lengua antigua, arcaica, solo para sus ceremonias. Y tiene sentido, ¿no? Este conservadurismo lingüístico le da a los rituales un aire como de atemporalidad, de que estás conectado directamente con los orígenes de tu fe. Bien, entonces llegamos al punto clave. Si las creencias son el qué se cree y los ritos son el cómo se practica, la salvación es el por qué. Es el objetivo final,
la meta de la mayoría de los sistemas religiosos. Pero, y aquí está el detalle, la palabra salvación no siempre ha significado lo que pensamos hoy. En esta tabla se ve perfecto cómo ha evolucionado el concepto. En el mundo antiguo, por ejemplo, la salud, de donde viene salud, podía ser algo muy físico, la salud del cuerpo, curarse de una enfermedad. O también podía ser algo público, el bienestar y la seguridad del Estado. Pero con el tiempo surgió una tercera idea, la salud ultramundana, o sea, la salvación del alma, después de la muerte. Y esta es la idea central en religiones como el cristianismo con la redención o incluso en filosofías como el gnosticismo, que buscaba liberar el espíritu a través de un conocimiento secreto. Claro que ninguna religión existe en una burbuja. Es inevitable. Las diferentes lenguas de la fe se encuentran, se cruzan. Y cuando eso pasa, el resultado puede ser o el conflicto o la mezcla, la síntesis. Y estos encuentros han sido uno de los motores más potentes en toda la historia de las ideas. Un sistema de creencias que ha sido súper influyente es el dualismo. La idea básica es que el universo es un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. El ejemplo clásico es el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas de Persia. Ahí, un dios de la luz está en una lucha eterna contra un principio de la oscuridad. Y esta idea, la de una guerra cósmica entre el bien y el mal, va a tener un eco, profundísimo en muchas religiones que vinieron después. Pero no todo es pelea. A veces las religiones no chocan, sino que se mezclan. A este fenómeno se le llama sincretismo. Un ejemplo clarísimo es el sijismo, que nació en la India. ¿Y qué hizo? Pues fusionó el monoteísmo súper estricto del Islam con ideas del hinduismo, como la reencarnación. Y este proceso de mezcla crea tradiciones totalmente nuevas, llenas de vida, que demuestran la increíble capacidad de adaptación que tiene la fe. Eso sí, esta mezcla no siempre es fácil ni está libre de problemas. La fuente nos advierte sobre el gran desafío de la traducción. Por ejemplo, cuando los primeros académicos de Occidente quisieron describir el zoroastrismo, usaron sus propias palabras, como arcángeles o salvador, y el problema no es solo que es inexacto, es que distorsiona por completo el significado original. Es exactamente como querer meter a la fuerza la gramática de un idioma en otro. Simplemente no funciona, se rompe el sentido, se pierde la esencia. Y todo esto nos trae directito al presente. A ver, ¿ha desaparecido el lenguaje de la religión en nuestro mundo que se supone que es tan secular? ¿O será que simplemente ha cambiado de forma, que ha adoptado nuevas palabras para satisfacer las mismas necesidades de siempre? Pues la fuente nos lanza una idea bastante provocadora, que muchas de nuestras actividades modernas funcionan en la práctica como religiones seculares. Pensemos, por ejemplo, en el culto al cuerpo, con todos sus rituales, las dietas, el yoga, salir a correr, o que me dicen de la devoción casi fanática de los aficionados a un equipo de fútbol, con sus cánticos, sus peregrinaciones al estadio. Todo esto parece sugerir que esa necesidad humana de tener rituales, de sentirnos en comunidad y de buscar un propósito, pues no desaparece. Simplemente encuentra otras salidas. Parece que la mente humana está como programada para crear estos sistemas de significado y así poder andar por el mundo. Y así, pues, terminamos justo donde empezamos. Si la religión es un lenguaje que usamos para darle sentido a la vida, para conectar con algo más grande que nosotros mismos, entonces la pregunta final no es si seguimos siendo religiosos o no. La verdadera pregunta es, ¿qué nuevos lenguajes estamos hablando hoy? ¿Cuáles estamos creando para satisfacer esa necesidad tan humana y tan fundamental de encontrarle un significado a todo esto?